En el episodio de hoy tengo el placer de conversar con Melissa Zenger, experta en rehabilitación de suelo pélvico. Melissa es kinesióloga especializada en la rehabilitación uroproctoginecológica, una disciplina que se centra en tratar disfunciones relacionadas con la urología, proctología y ginecología. Estos problemas incluyen incontinencias, prolapsos, vaginismos, dolor en las relaciones sexuales, dolores pélvicos, complicaciones durante el embarazo, diastasis abdominal y entre otros temas. El objetivo principal del trabajo de Melissa es ayudar a las personas a conocer, identificar y conectar con su zona íntima, un área que muchas veces se encuentra cargada de vergüenza, desconocimiento e incomodidad, debido obviamente a factores culturales, religiosos o tabúes, la vida misma, lamentablemente. Con ese fin, fundó Centro Pélvico, un espacio dedicado a brindar a las mujeres un entorno seguro y cómodo donde puedan hacer preguntas y recibir el apoyo necesario durante su proceso de recuperación. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada por esta 6ª temporada y la posibilidad de seguir encontrando y conversando con mujeres increíbles y compartiéndolo con ustedes. Espero que me acompañen. Hello. Hello. Para mí es un privilegio tenerte acá porque además quiero decirlo públicamente que yo soy paciente tuya, así es como nos conocimos y me pareció como absurdamente como imposible no tenerte y que no habláramos de esto porque sobre todo yo también desconocía tu especialidad y después cuando en charlas con otras mujeres me daba cuenta que nadie, muy poca gente tenía idea de qué se trataba. El mal llamado spa de vulva, como le digo yo. Pero bueno, vamos a entrar ahí después. No quiero dejar de preguntarte y hacerte la pregunta clásica de este podcast, que es ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Nunca tuve muy en claro qué quería hacer. De hecho, hasta hace un par de años que me di con esta especialidad. Una época quise ser odontóloga, pero nada. No quería pacientes con mal aliento, así que ahí tuve que descartar de entrada. Mira. Y después quería defensa animal, pero tenía que estudiar veterinaria para eso y sabía que veterinaria no era lo que quería. Mi papá es veterinario y sabía que no era por ahí. Así que nada, test vocacional, terminé en kinesiología, vaya a saber por qué, y ahora empiezo a entender un poco mejor por qué tuvo que ser así, claramente. Pero bueno, estuve muchos años enojada con la carrera, o sea, mientras la estudié me encantó. Pero después... ¿Pero a dónde la estudiaste? Porque vos no sos de Buenos Aires. Yo soy de Entre Ríos, me fui a los 18 años a estudiar a Córdoba, me recibí, me quedé 3 años trabajando, hasta que dije, no es acá. ¿Por qué no? Porque esa historia cuando me la contaste también te dije, esto hay que contarlo porque es fuerte. En realidad la kinesiología me encantó estudiarla, o sea, me apasiona el cuerpo humano y creo que también hay una cosa de esto de querer ayudar a la gente y después te topas con una realidad que es bastante lejana a lo que uno idealiza al estudiar la carrera, por lo menos lo que me pasó a mí. Pero ¿por qué decís como que de repente la kinesiología, entras en esa cosa, bueno, 10 sesiones, tal no cual, sé qué, como una sonido, cosa medio crónica? Tal cual. También por ahí el área que elegí yo, habrá gente que le encanta y que le apasiona hacer eso. A mí no, me frustraba. De repente estabas trabajando 10 sesiones con un paciente y venía y te decía, el ibuprofeno me salvó todo. Y es como, no, pero para. Claro, y vos sentías que era como estamos haciendo todo esto y te tomás un ibuprofeno. Tal cual. Y empecé hasta a dudar, ¿esto sirve para algo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces estaba muy frustrada. Así que ahí pateé el tablero y dije, no, esto no es lo que quiero hacer. O sea, llegaba el domingo y yo sufría porque el otro día tenía que volver al consultorio. Y digo, a ver, todo bien, estudié para esto, pero no quiero condenarme. No, obvio, te queda una larga vida. Tal cual. Obviamente esto con terapia, porque no es fácil decir, estudié tanto para ahora decir, voy a trabajar de cualquier otra cosa. Bueno, lo hice. Muy bien. Lo dejé y ¿Pero la verdad tenías es que idea que querías? no. ¿Había otra cosa que te gustara? Nada. Esa era la pregunta que me hacía mi papá sobre todo. Bueno, ¿qué quieres ser? No tengo idea.
quiero papeles, le decía yo, quiero una oficina. ¿Por qué? Porque era lo que no conocía. Y porque no era querías más distinto, gente tal también. Cual. Claro. No quería quiero papeles, no quiero gente. Totalmente. Y de hecho, bueno, después terminé trabajando en una empresa de comercio exterior, donde estaba fascinada al principio, porque era eso, era papeles, era nada, un ambiente de empresa, de trabajo, era totalmente distinto. Claro, era una a lo que yo oficina tal y vos cual. tenías una tarea y vas viendo los éxitos de lo que hacías. Totalmente, también. y compartía con mis compañeros, pero Claro. era distinto, no, nadie dependía directamente de mí, o de sus alumnos dependía de mí. Y llegó un momento que me aburrió, lógicamente. O sea, sí, buenísimo, esto era novedoso en un momento, aprendí un montón, pero llegó un momento que, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, esto ya me aburrió. ¿Y ahora ¿Cuántos qué años hacemos? tenías ahí? Y ahí tenía 31, habré tenido por ahí. ¿Y entonces? Y entonces digo, bueno, otra vez terapia. ¿Y ahora qué Pero en el hacemos? medio suspendías la terapia, ibas solo Sí, para tal cual. puntuar. Como que tuve épocas y Está bien. cuando me vine a Buenos Aires dejé la terapia, que la tenía en Entre Ríos y en Córdoba. Y bueno, cuando me vine acá empecé a trabajar de cualquier cosa. Empecé en un local de zapatos, de venta de zapatos. Trabajé un Pero mes. te viniste por Me amor, vine digamos. tal cual. Claro. Me arrastraron a Capital, que no quería saber nada yo. Y después pasé a una empresa de alquiler de autos, que también me encantó porque nada, manejaba en Buenos Aires por todos lados distintos autos. Así que yo estaba como muy fascinada con cosas que nada que ver. Que no tuvieran tenían nada que ver con la kinesiología. Totalmente. Pero bueno, llegó un punto que en el fondo era kinesióloga y eso empezó a pesar porque, bueno, ya me empecé a aburrir del resto de cosas. Sí, porque había como el problema de lo que no te había gustado, digamos, de la kinesiología, justamente es que vos tenías demasiado propósito para la función que estabas cumpliendo en ese espacio. Totalmente. Probablemente. Habrán sido un conjunto de situaciones y de cosas que hicieron que en ese momento yo no pueda seguir por ese camino. El tema era, ¿por qué ahora iba a ser diferente? Claro. Entonces digo, bueno, empiezo a estudiar algo relacionado a kinesiología, pero lo voy a hacer por el hecho de estudiar algo. Mientras tanto, sigo trabajando acá. Y así lo encaré, como te digo, con terapia. Me decía, no hay nada que perder. Y era verdad. El tema era otra vez enfrentarme a decir, bueno, pará, ¿por qué sacamos esto de nuevo si ya había quedado como en la página anterior? ¿Cuánto tiempo pasó? Y habrán pasado 4 años, 5 años. ¿Y ahí cómo fue que te metiste con este tipo de kinesiología? Empecé a buscar por el lado de embarazadas, trabajar con embarazadas. Digo, bueno, eso nunca lo hice, tal vez, algo distinto, puede que me guste. Y empecé ahí a descubrir o empezar a escuchar acerca del suelo pélvico. Vale aclarar que en la carrera de kinesiología, por lo menos cuando yo estudié, jamás se nombró suelo pélvico. O sea, esta área no existía. Eso es absurdo. ¿Sí? De hecho, creo que hay todavía facultades que no la tienen, ¿sí? como materia. Creo que te dan una charla o como hay algo por ahí que lo empiezan a nombrar, pero todavía no es una materia, ¿sí? Entonces, bueno, empecé a investigar un poco más, contacté con una kinesióloga que hace esto acá en Capital, me invitó a su consultorio, me mostró de qué se trataba, cómo se trabajaba. Hasta ahí era como, bueno, puede ser, ahí expectante. Me metí a hacer la formación y también a mí la parte teórica me fascinaba, o sea, descubrir un montón de cosas que no tenía idea era alucinante, pero eso después llevarlo a la práctica, ¿por qué iba a ser diferente que antes? Y fue en la práctica que hicimos entre nosotros los colegas, que llegué a casa y le dije a Fede, pará, es esto. O sea, ahí me voló la cabeza decir, yo no puedo creer que tenemos esta parte del cuerpo y yo no la conocía. O sea, era una parte que no estaba explorada, que la verdad nunca me había planteado cómo funcionaba eso ahí adentro, ¿sí? Por suerte nunca había tenido una disfunción, ¿sí? Que eso a veces es lo que te acerca a preguntarte qué está pasando ahí. Entonces era una zona que no tenía idea. Y digo, ¿cuántas mujeres estarán padeciendo un montón de cosas en esta zona sin tener idea y sin tener a alguien también que acompañe, totalmente, que informe? Porque, a ver, algo que sí hacen los obstetras cuando después de los partos es, ¿no? Como recomendarte hacer esos famosos ejercicios. Los ejercicios de Kegel. De Kegel. Ahí terminó la historia, que además uno ni entiende muy bien lo que tiene que hacer y en general ni los hace. ¿Por qué no explicás vos qué es el suelo pélvico? Bueno, como más una clase más teórica, porque creo que todos vamos a estar un poco necesitando eso. Bien, el suelo pélvico es un conjunto de músculos, fascias y ligamentos, ¿sí? Principalmente músculos, para hacerlo más fácil, que cierran la cavidad pélvica, ¿sí? En la parte inferior.
O sea, están rodeando lo que es la uretra, la vulva, la vagina y el ano. Entonces cumplen funciones relacionadas a la parte urinaria, a la parte vaginal, reproductiva, sexual y a la parte anal, ¿sí? Defecatoria, por ejemplo. Sí. Entonces es responsable, entre otras cosas, de la continencia, ¿sí? Entonces tenemos disfunciones como la incontinencia, que puede ser de orina, de materia fecal, ¿sí? De gases. También en las relaciones sexuales, ¿sí? La imposibilidad de penetración, el dolor en las relaciones sexuales, la falta de sensibilidad también. ¿Sí? Entonces, básicamente cumple ese tipo de funciones, que cuando hay una alteración, bueno, aparece la sintomatología. Claro, y lo que es como loco, pregunto, ¿no? No sé vos decirme si es loco o no, es que muchas de esas disfunciones, como también había un desconocimiento enorme de parte mismo de los médicos, se me ocurre, porque también si ni en kinesiología se habla de esa parte del cuerpo, muchas de esas disfunciones por ahí se atribuían a otra cosa y por ahí tenían una solución bastante más simple, como la de ver un kinesiólogo o se normalizaba, y liberar, claro. Que es más triste. ¿Sí? El tema de la incontinencia mucho tiempo se normalizó. No, bueno, es porque tuviste un bebé, perdés pis. No, bueno, es por la edad. ¿Sí? O los famosos protectores que se venden, que es la solución mágica. O sea, perdés pis, ponete este protector y vas a ser feliz. No, pará. Es una curita, estoy tapando algo. No estoy solucionando nada. ¿Sí? Y entender que son músculos los responsables de esto. Entonces, así como yo trabajo cualquier otro músculo del cuerpo, ¿por qué no trabajar estos músculos? Bueno, porque no los conocemos básicamente. Pero ¿qué le pasa a esos músculos? Porque uno piensa, bueno, si no los conozco, no los estoy usando. No, no es que no los usas, los estás usando tal mal cual. Por ahí. Tal cual. El tema es que, a ver, estos músculos, el 80% de las fibras son involuntarias. Esto que vos decís, funcionan, ¿sí? Influye mucho la postura, ¿sí? Okay. Influyen mucho los hábitos que tengamos, ¿sí? Y hay un 20% que es el que podemos manejar de manera voluntaria. ¿Pero qué hábitos? Mala alimentación, actividad de alto impacto, mala postura, como ya dije, obesidad, ¿sí? Y después factores que también influyen como la menopausia, bueno, que esos no podemos, ¿sí? Evitar. Tal cual, pero sí acompañar estos músculos en ese proceso. Ok. ¿Y ese 20% que sí podemos hacer? Es el que trabajamos con actividades voluntarias. Son estos famosos ejercicios de Kegel, ¿sí? El tema es que en su momento se decía, bueno, contrae, relaja. ¿Qué contraigo? ¿Qué relajo? No sé. ¿Qué tengo que contraer? ¿Sí? Entonces, gran parte del trabajo es esto, identificar esa musculatura. ¿Estoy contrayendo realmente estos músculos? A mí me pasa que llegan al consultorio muchas veces diciendo que han hecho estos ejercicios y cuando vos vas a evaluar, en realidad contraen glúteo, contraen abdomen, ¿sí? Contraen músculos que... cualquier otro músculo. Pero son músculos que tienen, sí, a conciencia. Que tenés registrado, claro. Totalmente. Entonces, una parte muy importante de la rehabilitación es conectar con esta zona, que por tabú, por vergüenza, culturalmente esta zona está como muy prohibida de alguna manera, ¿sí? Mal vista, como la mujer se va a masturbar, se va a tocar. Sí, es como muy privado y esto implica claramente tener que salir de tu casa, ver a otro profesional y que te ayude justamente Totalmente. En ese área. Que no es fácil. Primero encontrar, porque tampoco somos muchos todavía los profesionales que nos dedicamos a esto. ¿Sí? En capital es una cosa, pero por ahí en el interior yo hago consultas, teleconsulta, porque realmente a veces en el interior no hay profesionales que hagan esto. Entonces es difícil. ¿Y cómo llegan a vos? Por Instagram o por algún médico que deriva, ¿sí? Pero los que son de otras provincias, por lo general por Instagram. ¿Y vos sentís que la gente llega, un poco quiero saber, desde que empezaste a hoy, ves que hay como más afluencia? Yo llegué a vos a raíz de mi ginecóloga que me recomendó, me derivó, pero hay gente que por ahí ni lo cuenta con, o sea, como tal cual, gente que siente que tiene alguna situación muy privada y va directo y acude y empieza a buscar en las redes, decís, y aparece en tu consultorio. Hay de todo. ¿Sí? Okay. Hay quien consultó con su ginecólogo y no tuvo una respuesta satisfactoria, porque esa es la realidad. Hay quien consultó y fue su médico el que lo derivó. Y hay quien a través de averiguar o ¿sí? explorar un poquito las redes, llega con esta área, se topa con esto y empieza a investigar y a lograr encontrar con quién, ¿sí? consultar o atenderse. Pero sí, más o menos es esa. Una vez que ya la paciente llega, está como medio
entregada en el sentido, está dispuesta a trabajar, o encontrás con que todavía por ahí vos empezás a explicar cómo viene la mano y se van corriendo? Hay de todo. Tengo casos, por ejemplo, de disfunciones sexuales, que es un tema como bastante complicado, sobre todo cuando se trata de un vaginismo, que es la imposibilidad de penetración, ¿sí? La musculatura se tensa de tal manera que no se logra penetrar un pene, un dedo, un espéculo en el chequeo ginecológico, un tampón, ¿sí? Y son disfunciones que afectan mucho emocionalmente, ¿sí? Sí, Psicológicamente. Claro. Entonces por ahí llegan y se topan con toda esta información y bueno, necesitan también un tiempo para procesarlo. Entonces por ahí al mes vuelven o a los 2 meses, ¿sí? Dicen, yo ya tuve una primera consulta, pero bueno, ahora quiero retomar. Ahora me animo. Porque no es fácil, ¿sí? Empezar. Pero a esa gente antes, ¿cuál era la explicación que les daban? Relájate. Sí, como si fuera muy fácil. Claro. Que en parte, obviamente, se trata de eso. Pero bueno, ¿cómo relajo? ¿Cómo hago para relajar estos músculos que no conozco, que se están contrayendo solos, ¿sí? Que yo no domino? ¿Cómo hago para relajarlos? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que ir trabajando. Cambia de marido. Eso es bueno. Que he escuchado. Como que si uno tendría que ir buscando el pene que encaja con la vagina. Pero es real que son respuestas que han tenido pacientes de sus médicos, ¿sí? Y es tristísimo, es gravísimo en realidad. No puedo creer. Créelo porque es real. Y vos pensás que esa paciente va con todos sus miedos, su vergüenza a plantear esto y tiene esa respuesta. Entonces, ¿cómo se va esa paciente a su casa? Imagínate, es tremendo. La verdad que es triste. Es triste que muchas veces no se encuentre una contención de parte del profesional. Porque te puede exceder, podés no tener idea, ¿sí? Sí, pero esa no es una alternativa, una respuesta. Totalmente, ¿sí? Sos exagerada. Bueno. Mismo mujeres médicas, sí, tal cual. Es indiferente. Tiene más que ver por ahí con la falta de empatía, me parece, que con el sexo. Con el género. Con el género. Hoy vos dijiste que crees que tal vez en alguna universidad ya lo implementaron, ¿lo sabés a ciencia cierta? ¿Cómo es el avance para, digamos, hay un trabajo de las personas que están en esta especialidad para como un poco... Sí, nosotros tenemos una sociedad que se llama SOCAP, que es la Sociedad Argentina de Suelo Pélvico. Okay. Y la verdad que le ponen mucho laburo, ¿sí? Avanzamos muchísimo en estos últimos años. Es para destacar el trabajo que hacen. Y sé que hay universidades donde por lo menos a fin de año, a los que terminan 5º año de cursada, les dan una charla por lo menos para explicar de qué se trata esto. La realidad también, me contaba una colega que rotó por centro pélvico, que quiere especializarse en esto, es que tampoco hay mucho interés por parte todavía de los alumnos. Era una charla para una materia que tenía 800 alumnos y fueron 3. ¿sí? 3. Entonces hay mucha falta de interés todavía. ¿sí? Pero bueno, creo que de a poquito como que se va conociendo más. Yo creo que más que falta de interés es falta de conocimiento también. Y lo que decíamos al principio, el tabú de hablar de la genitalia, de toda esa parte del cuerpo que es muy privada y teóricamente, pero no sé, es como absurdo en un mundo en el que teóricamente se habla de todo, ¿no? Que se muestra todo, que la gente está en bolas y hay que estar feliz de hacerlo. Bueno, entonces mínimamente conozcamos nuestro cuerpo, acompañemos, pues si no es como de una hipocresía fuerte. Sí, totalmente. Creo que vamos en camino igualmente, ¿sí? Son procesos que, bueno, cuestan estos cambios. Tenemos muy arraigado, sí, esto de la vergüenza. Pero ¿hay alguna otra parte del cuerpo que no se estudia? Creo que no. Y bueno, claro, es... De hecho, nosotros en la carrera estudiamos hasta el oído, que nosotros claro, prácticamente no nada tal con el cual. Oído. Entonces, bueno, salvo una parte del equilibrio, pero digo, son cosas que muchas veces no tenemos incumbencia nosotros, y así todo lo estudias porque es parte del cuerpo, y suelo pélvico es ahí como... Sí, los órganos reproductores, eso sí, pero después músculo, ¿qué es eso? Pero sí, lamentablemente pasa. Vos me contabas una vez que, por lo menos en Argentina, ya al estar organizados y demás, son referentes también para otros países de América Latina, ¿no? Uh-huh. Y que viene gente. Sí, a atenderse. Me gustaría como que contaras un poco más como
los usos o prácticas en las cuales una persona puede pensar, che, estaría bueno visitar a un kinesiólogo con esta especialidad. Bien, siempre que haya algún síntoma, sí, a nivel urinario o fecal, y en las relaciones sexuales. Eso es como lo básico. Pero ¿Cuáles son los síntomas? Exacto, ¿cuáles son? Bien, podemos tener dolor en las relaciones, imposibilidad de penetración, ¿sí? Eso en cuanto a lo sexual. Muchas veces también se acercan al kinesiólogo de suelo pélvico durante el embarazo, que es por ahí donde más se está hablando, se empieza a hablar de suelo pélvico, claro. ¿sí? Que está perfecto porque es uno de los principales factores de riesgo el embarazo, ¿sí? Es uno de los momentos donde el suelo pélvico más tiene que esforzarse o más se ve exigido, tal cual. Y después tenemos síntomas a nivel urinario, como es la pérdida de pis, por ejemplo, ¿sí? Que estas pérdidas pueden ser de esfuerzo, es decir, que al correr, al saltar, al estornudar, una tiene pérdida de pis. Y vale aclarar que no importa que sea una gotita, ¿sí? Porque eso también, a veces hay mucha vergüenza y te dicen, no, pero una gotita, nada. No tengo pérdida. No, una gotita es pérdida, ¿sí? Que después avance a mayor cantidad de pérdida de orina es otra cosa. Sí, pero ya eso es algo que disfunción. Indefectiblemente pasa. Si empezás a perder una gotita, vas a perder probable, más después. Por algo estás perdiendo esa gotita. Esa musculatura en este momento no está siendo funcional, ¿sí? No está pudiendo cumplir con su función de cerrar, de contener, ¿sí? Entonces hay que ver qué está afectando esa musculatura, por qué no está pudiendo cumplir con su función, ¿sí? Y en base a eso empezar a corregir. Cambios de hábito, ejercitar en lo que necesite. Vuelvo un poco a esto de los ejercicios de Kegel. Es importante saber qué necesita ese músculo, porque no siempre necesita contraerse y relajarse. A veces necesita más relajación, a veces necesita más fuerza o más resistencia. Entonces, por eso es importante la evaluación previa, ¿sí? Y no decirte, che, contrae y relajá, porque a lo mejor no vas a estar haciendo nada de lo que realmente necesita ese músculo en ese momento. Las pérdidas también pueden ser de gases o de materia fecal, ¿sí? Por ahí la más frecuente o la más conocida es la de orina, ¿sí? Claro. Y esta, sí, más que frecuente, pero es la que más se habla porque lo mismo. Tal cual, pero es la más frecuente. Okay. ¿Sí? En la casuística es la que más se ve. Y también esta pérdida puede ser de urgencia. Esto de que estamos llegando a casa, metemos la llave en la puerta y me hago pis. ¿Sí? No llego. ¿Sí? Esas ganas imperiosas de orinar que no puedo contener. Bueno, eso también es una incontinencia. ¿Sí? Son dos tipos o pueden estar combinadas. Pueden que me pasen las dos. Que yo haga ejercicio y pierda pis y que llegues a casa, ponga la llave y no logre llegar al baño. ¿Sí? Eso es un ejemplo, obviamente. Hay otras situaciones. Estoy lavando los platos, escucho el ruido del agua y me vienen ganas de hacer pis y no llego al baño. ¿Sí? No logro controlar, ¿sí?, esa orina y me hago pis antes de llegar al baño. Entonces, esos son básicamente los tres tipos de incontinencia, ¿sí? De esfuerzo, de urgencia y mixta, combinada las dos. Ok, esas cosas eran como antes medio atribuidas, se me ocurre, todo como psicológico. Bueno, porque mientras lo contás... buen punto. Antes se tendía a separar lo psicológico de lo físico. Hoy se sabe que no podemos separarlo, ¿sí? Siempre a algo físico va a haber una respuesta emocional o psicológica y al revés lo mismo, ¿sí? Entonces, no podemos trabajar de manera aislada. Yo hago siempre mucho hincapié en el trabajo interdisciplinario. Yo necesito que el paciente también a su vez haga terapia, ¿sí? Si podemos estar conectadas, ¿sí?, con la terapeuta, mejor. Pero es muy importante este trabajo en equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo la parte de psicología, si bien yo te puedo dar todo mi apoyo, acompañar, ser empática, pero hay herramientas que no tengo, claro, ¿sí? Y así también la psicóloga te puede acompañar desde la parte psicológica, pero físicamente hay cosas que no va a poder trabajar. Entonces es importante que podamos combinar y trabajar de manera conjunta. Es fundamental para que realmente el paciente pueda avanzar, ¿sí? Y me imagino que tuviste casos de gente que pensó que no podía tener penetración o que no iba a poder hacerlo y finalmente sí. No hay nada más gratificante que el mensajito, por lo general domingo a la mañana, de que pudieron lograr la penetración y que disfrutaron y que no les dolió. Ahí es cuando todo vale la pena, ahí es cuando dicen, no, ya está. O sea, amo esto que hago. De verdad que es muy gratificante porque uno acompaña ese proceso y son procesos largos, ¿sí? No es que yo te veo 2 veces, listo, lo lograste. No, son procesos súper largos, con mucha frustración en el medio. Obviamente que esto hablando en generalidades, hay pacientes que resuelven antes, hay pacientes que resuelven después, pero por lo general son procesos largos, ¿sí? Sí, pero que además es como devolverle a la persona la posibilidad de hacer algo, ¿no? Porque me parece que
bueno, esa respuesta de cambiar de marido es como una exageración, pero es un extremo. Cuando vos entendés que en realidad vos podés hacer algo por vos y no es tan, bueno, es así, es lo que te tocó, o es la edad que tenés, o bueno, es la etapa de la vida. Eso empodera, ¿no? Es como devuelve a uno la capacidad de resolver y de avanzar, y también genera como esa, bueno, te da a vos satisfacción, obviamente, pues sos la profesional que acompaña, pero me imagino a esas mujeres también sintiéndose como muy empoderadas. Mira, hay una pregunta muy frecuente que me hacen Sí. en el caso de las disfunciones sexuales. ¿Le pasa a alguien más? Porque de verdad Claro, se sienten que solas. son tal cual, se sienten que son el bicho raro, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si bien de la pérdida de orina por ahí no se habla mucho, de las disfunciones sexuales se habla menos. Menos aún. ¿Sí? En un grupo de amigas es raro, cuentan las experiencias y somos todas las mejores en la cama. Sí, pero nadie cuenta, y no, che, yo no logro la penetración, o a mí me duele. ¿Sí? Entonces se sienten muy solas en ese proyecto, en ese trayecto. Imagínate que encima acuden al profesional, ginecólogo, por ejemplo, el que tengan al alcance, y tienen una respuesta como la que te conté anteriormente. Imagínate emocionalmente esa persona cómo viene rota, realmente. ¿Sí? Ni hablar de las mujeres que pudieron haber sufrido algún abuso, se me ocurre, y que también a raíz de eso... Sin duda. Es como que hay que recuperarse psicológicamente y también físicamente. Por eso es que te decía que es tan importante el trabajo en equipo, ¿sí? Porque hay algo físico, ¿sí? que se rompió, rompió por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero sí. que hay que ayudar a recuperarlo tal cual. Y además de eso, ¿qué otro tipo de aporte o de ayuda o de al revés? O sea, el que tiene que, no sé, porque la diastasis abdominal, que es algo típico del embarazo, también está relacionado. Bueno, es importante acá aclarar que nosotros lo que abordamos es el complejo que se llama abdomino-lumbo-pélvico, ¿sí? Es decir, abdomen, diafragma, columna lumbar y suelo pélvico trabajan de manera conjunta. ¿Sí? Entonces no nos podemos quedar solamente con una partecita, siempre abordamos el todo. ¿Sí? Se lo conoce más ¿sí? comúnmente como suelo pélvico, pero el suelo pélvico es una parte de lo que nosotros trabajamos, Okay. ¿sí? Porque es imposible aislarlo, ¿sí? Está totalmente relacionado con abdomen, con diafragma y con columna lumbar, por eso afecta la postura, por ejemplo, ¿sí? Y me habías preguntado el tema de la diástasis. De la diástasis. Bueno, la diástasis es la separación de los rectos abdominales. ¿Sí? Los rectos son los abdominales más superficiales que tenemos. Y esta separación se da principalmente en el embarazo, que es fisiológica, tiene que pasar para dar lugar, ¿sí? al que crecimiento crezca. del bebé, tal cual. Pero esta separación muchas veces perdura, ¿sí? después del parto. ¿Por qué? Porque estos dos músculos están unidos por tejido conectivo, imagínate como un ligamento, ¿sí? Que muchas veces al separarse durante el embarazo se rompen algunas fibras de colágeno. Entonces después cuesta que esto se vuelva a unir. Pero en realidad esto pone en evidencia, ¿sí? algo mucho más profundo, una disfunción más profunda, ¿sí? que viene de los músculos abdominales más profundos como son los oblicuos y principalmente el transverso abdominal. El transverso abdominal es la faja natural que tenemos del cuerpo, ¿sí? Va desde la zona lumbar hasta la otra parte de la zona lumbar. Rodea, ¿sí? todo lo que es mi abdomen. Cuando este músculo está distendido, está inhabilitado, ¿sí? Hace que esta separación también se le dificulte volver a su lugar. Entonces, no solo nos quedamos en unir esta separación, sino en darle funcionalidad a ese abdomen, ¿sí? Esas paredes abdominales más profundas. Pero está ligado, o sea que si uno hace abdominales, no necesariamente va a reconstruir eso. O sea, hay un tipo específico de ejercicio que deberíamos hacer. Tal cual, hay un tipo específico. También hubo como un boom, ahora que se habla mucho de suelo pélvico, Sí. como demonizando de alguna manera a los abdominales tradicionales, ¿sí? Sí. Nada es ni tan blanco ni tan negro. En realidad, nosotros podemos hacer esos abdominales siempre y cuando previamente activemos bien transverso. O sea, no se trata de no hacer una actividad, se trata de hacerla bien, ¿sí? Y para hacerla bien tengo que aprender cómo hacerla bien. Y tengo que tener músculos que estén, ¿sí? en condiciones para hacer bien esa actividad. Entonces, no se trata de prohibir determinados ejercicios. Lo mismo el tema de la actividad de alto impacto, ¿sí? No significa que esté mal correr, saltar. No, solamente necesitamos observar, prestar atención a ese suelo pélvico para que pueda acompañar esa actividad,
¿sí? Nada, lo aclaro porque hubo como una tendencia a prohibir de alguna manera estas actividades. Todo lo contrario, nosotros no tenemos que prohibir. Durante los ejercicios de alto impacto, ¿qué tenés que hacer? Por ahí no tanto durante el ejercicio, si bien hay herramientas que también aplicamos en esos momentos, sino mejorar en otros momentos la musculatura, ¿sí? Para que pueda responder, para que resista. Tal cual, que pueda responder de manera correcta al momento de hacer esa actividad de impacto, por ejemplo. Y ahí esos son, porque cuando yo voy a tu consultorio, a veces son ejercicios, a veces usas, no sé, máquinas, no sé cómo se llama. Bueno, tenemos un montón de herramientas que depende, sí, cada paciente. O sea, la idea siempre es personalizar cada sesión, cada rehabilitación. ¿Por qué? Porque no todos necesitan lo mismo, no todos los cuerpos responden de la misma manera a determinada herramienta. Pero sí contamos con radiofrecuencia, con biofeedback, con electroestimulación. O sea, hay muchas herramientas que tenemos para usar al momento de la rehabilitación. Después, cada profesional decide, ¿sí? Bueno, qué usa con cada paciente. Y ahí vos decías, obviamente depende un poco de cada paciente si el proceso va a ser más largo o más corto. Pero un poco en tu experiencia, eso es algo como que uno debería sostener a lo largo de, sobre todo ponerle, no sé, después de cierta edad, de los 40 y pico, decir, bueno, es como un apoyo extra que me doy porque yo lo que siento, y hablo como de mí, obviamente, como siempre hago, que soy autorreferencial, pero a veces es realmente difícil encontrar el músculo o encontrar el tiempo para hacer el ejercicio o estar pendiente de contraer en cada uno de los... O sea, uno tiene que entender que es como una especie de reaprender, es un aprendizaje de una musculatura que nunca usó en su vida. Totalmente. Y hacer eso, no sé, entrada a los 45, a los 30 o lo que sea, digo, viviste la mitad de tu vida sin saber que eso existía, de golpe es un montón. Vale la pena y está bueno el que pueda, obviamente, hacer esa como un hábito de tener la consulta, no sé, y ahí es cuando te pregunto, ¿es una vez por semana? ¿Es cada 15 días? ¿Tiene un aporte eso o en realidad es como hacerte un mimito que no sirve de nada? Lo menos que puedas hacer va a ser mejor que nada. Claro. O sea, romper con el cero ya es un montón. Bien. Entender, identificar esta zona ya es un paso enorme. Y después por eso digo que es tan importante personalizar, porque no todos tienen la misma voluntad, ¿sí? Ni las mismas posibilidades económicas de venir todas las semanas, por ejemplo, o el tiempo para venir una vez a la semana. Entonces, lo que buscamos, o lo que busco yo particularmente desde Centro Pélvico, es personalizar cada tratamiento, acompañarte con tus posibilidades, ¿sí? Yo no puedo decirte, no, es una vez a la semana, todos los días tenés que... Porque si vos no lo podés llevar a cabo, no te sirve ni a vos, ni a mí, ¿sí? Entonces, la idea es decir, bueno, pará, ¿qué es lo que vos necesitas? ¿Qué posibilidades tenés? ¿Sí? Y no solo en cuanto a venir a la consulta, sino después en llevar a cabo los ejercicios, por ejemplo, que hacemos. ¿Sí? Entonces también es un seguimiento constante en las distintas sesiones de ver, bueno, ¿pudiste hacer los ejercicios? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Entonces vamos ajustando en base a lo que el paciente realmente pudo hacer. Lo mismo trabajamos con cambios de hábito, ¿sí? Y sabemos que es importante tomar 2 litros de agua, pero yo no te puedo exigir tomar 2 litros si vos venís de cero, ¿sí? Entonces es de a poco, es progresivo, es ver hasta dónde ese paciente puede ir mejorando. ¿El agua qué tiene que ver? El agua, por ejemplo, bueno, primero sabemos todos los beneficios del agua en general. Pero para esto en particular. En la incontinencia, ¿sí? Nosotros necesitamos que esa orina esté lo más diluida posible, ¿sí? Cuando la orina está muy concentrada, es más irritante para mi vejiga, menos posibilidades de retenerla, ¿sí? Entonces, mayor cantidad de pérdidas de orina. Contrario a lo que aunque muchas tengas veces menos se cree. Cantidad de líquido. Totalmente, pero es mucho más irritante, ¿sí? Entonces, muchas veces se hace esto. El paciente viene y dice, no tomo agua porque me hago pis. No, agua toma, ¿sí? Si querés, deja el mate, deja el café, deja otras bebidas que por ahí sí son irritantes, pero el agua tiene que estar, ¿sí? Entonces, nada, un buen punto porque muchas veces hacen eso, restringen el consumo de agua pensando que eso empeora la incontinencia y es todo lo contrario. No, y que además es un poco como lo que decís vos de la toallita, es
bueno, no tomo agua para no tener que ir al baño, pero hay que solucionar el tema de la incontinencia, Totalmente. ¿no? De privarte del agua porque además te vas a deshidratar, Lógico. es un... También vale aclarar, hay una realidad. Vos aumentás el consumo de agua, vas a ir más al baño, porque tenemos que darle un tiempo a ese cuerpo, ¿sí? Que se estabilice y se adapte a esa nueva cantidad de líquido que está incorporando. Sí, claro. ¿Sí? Pero bueno, es todo un proceso que apunta hacia que no tengamos más esa incontinencia, por ejemplo, en este caso. ¿Y las cicatrices se pueden trabajar? ¿Qué onda? Bueno, eso también es un punto importante porque muchas veces no se le da esa indicación al paciente y es muy importante sobre todo en cicatrices abdominales o pélvicas. ¿Por qué? Porque al momento de de formarse la cicatriz o en realidad de hacer un corte, se cortan muchos tejidos. Por ejemplo, en una cesárea. Sí. ¿Sí? Se cortan 5 capas hasta llegar al útero. ¿Sí? Entonces después esas capas se genera tejido cicatrizal que se van adhiriendo entre sí. ¿Sí? El cuerpo no es que dice, bueno, ahora vamos a cicatrizar piel, bueno, ahora vamos a cicatrizar. No, se genera tejido cicatrizal y en eso se generan adherencias. ¿Sí? El tema es que en la normalidad, digamos, cada tejido tiene que tener libre movimiento uno por encima del otro. Cuando se generan estas adherencias, este pegote, imagínate, ¿sí? Pegados estos planos, es donde empiezan a aparecer disfunciones. Entonces puede esto traer prolapsos, incontinencias, dolor en las relaciones sexuales. Como que tira la piel. Claro, totalmente. ¿Sí? Entonces, en el caso del suelo pélvico, es como que todo el tiempo está traccionado de esta cicatriz. Entonces, una parte importante es poder liberar esta cicatriz, ¿sí? Para darle libre movimiento a las estructuras que están, ¿sí? Aledañas a esa cicatriz. Y no importa si es una cicatriz vieja o si es una cicatriz... En el primer año de cicatriz, lo que se busca es acompañar ese proceso de cicatrización para que no se formen las adherencias. Claro, ahí estaría bueno. Tal cual, ese sería el ideal. Obvio. Entonces nosotros luchamos para que el obstetra de alguna manera diga, bueno, mira, movela, porque no es mucho más que eso, es mover la cicatriz. ¿Sí? Da un poco de impresión. Da impresión. Bueno, eso también es un paso que tenemos que hacer. ¿Hasta dónde me animo? ¿Sí? Ir tocando, ¿sí? Porque también la tenemos que incorporar al esquema corporal. Es una parte de nuestro cuerpo a partir de ese momento. Entonces también es parte de trabajarlo. Y en cicatrices viejas, o sea, no hay un momento que digas, no, ya no se puede trabajar. En cualquier momento, sí, no caduca. No. Se pueden liberar. De hecho, se ven cambios importantes al liberar una cicatriz. Sí, de hecho, me parece, una vez me pusiste unas Se trabaja con punción seca, son agujitas. Bueno, es otra herramienta también para liberar este tipo de cicatrices. Qué bueno, Meli arregla todos los temas. Para todo encontramos ahí una solución. Pero, ¿sabes que eso no es menor? Eso es maravilloso, porque justamente es lo que hablamos todo el tiempo de, es verdad, ningún especialista puede saber todo de todas las partes del cuerpo, ¿no? Con ese nivel de profundidad, pero el approach, o sea, la manera de encarar la especialidad que decidió estudiar debería ser con esta visión de a cómo acompaño al paciente, cómo me pongo creativo y miro, ¿no? Espacios que no son los mainstream, porque la realidad es que nadie, somos todos iguales, eso ya quedó creo que chequeado. Clarísimo. Y el desafío creo que del especialista siempre es poder adaptarse a lo que le plantea el paciente que tiene enfrente en ese momento, ¿no? Entonces, y uno que no sabe de la especialidad y que va en general angustiado, preocupado por lo que le está pasando, lo mejor que le puede pasar es encontrar a alguien del otro lado con ganas de encarar eso juntos y de resolver el problema y no de mandarle a cambiar de pene. Me encantó. Lo voy a ir a buscar. Yo creo que no sé quién será, pero... No sabemos. Ya me perdí el hilo por el que veníamos. No, veníamos hablando de todas las cosas que se encaran. Y ahí vos dijiste, bueno, todo el tema de orina, relaciones y incontinencia también anal. No, te decía esto de los hábitos, de los cambios de hábitos. Sí. Que bueno, es una parte importante también que hacemos, pero también es acompañar en esos cambios de hábitos, ¿sí? El tema de la actividad física, que es importante que hagan. Pero si una persona es totalmente sedentaria, yo no le puedo decir 3 veces a la semana en el gimnasio hacer pilates, no sé, o funcional.
¿sí? Porque no lo va a llevar, o lo va a hacer 1 semana, 2 semanas y otra vez volvemos al cero y no nos sirve. Entonces es de a poco ver, bueno, qué posibilidades reales tiene ese paciente para empezar a modificar esos hábitos. Y después iremos, bueno, obviamente pidiendo cada vez más y viendo hasta dónde logramos llegar, pero que sean reales, ¿sí? No me puedo poner yo en, no, bueno, 3 veces a la semana y si no, que te tengo que retar cuando vengas la próxima sesión y no lo hiciste. No, pero es interesante que estemos hablando de esto porque cada vez más, ¿no? El deporte o la actividad física y también el peso y el trabajo con la fuerza y demás es como algo que antes parecía de un universo totalmente separado al de la medicina y el de la salud, y hoy en día cada vez más los médicos lo recomiendan de todo tipo de especialidad. Y parece que hay como la gente está finalmente entendiendo que son hábitos que sí o sí los tiene que incorporar en su vida, como, no sé, cepillarse los dientes, lavarse la cara, sus hábitos de higiene básicos. Pero al mismo tiempo no se habla de partes del cuerpo, que es esto lo que decimos, ¿no? Es como insólito. Entonces, a ver, prestemos atención, es lo mismo que sucede con todo el resto de nuestro cuerpo. Ese deporte o esa actividad física que se haga de manera consciente y con periodicidad nos va a beneficiar también ahí. Lógico. No hay, porque el cuerpo no son compartimentos estancos. Eso es lo que tenemos que entender. Claro. El cuerpo como algo global, ¿sí? Obviamente que desde la medicina tenemos que separar y especializarnos en determinadas partes porque es imposible abordar todo. Claro. Pero entender que en la base funciona todo de manera conjunta, ¿sí? O sea, una persona que tiene bruxismo va a tener también una disfunción a nivel de suelo pélvico. No. ¿sí? Está totalmente relacionado. Entonces, es ir un poco más allá. Por eso te decía, no nos podemos quedar solamente con estos músculos. ¿Sí? ¿Y por qué eso es así? Porque cuando nosotros tensionamos, ¿sí? La zona de la mandíbula, cerramos, ¿sí? Se tensiona también, ¿sí? Todo lo que es la musculatura del suelo pélvico. De hecho, hay una herramienta que a mí me gusta mucho aplicar con algunos pacientes, que es pronunciar la letra O mientras vamos trabajando en la musculatura, sobre todo cuando hay dolor, y cómo al liberar toda esta zona, relaja. Yo palpando, uno siente cómo afloja toda la musculatura al momento de relajar todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos duele o cuando tenemos miedo? Cerramos, ¿sí? Lo mismo pasa en la musculatura del suelo pélvico. Impresionante. Por eso es que te vuelvo a repetir, es imposible separar, ¿sí? Todo funciona de manera global, todo está conectado. Entonces, nada, tenemos que ir viendo un poco más allá. Hay un montón de hábitos y de preguntas que tenemos que hacerle al paciente. ¿Sí? Obviamente que yo no te voy a poder trabajar el bruxismo, pero te voy a derivar con alguien que sí pueda, ¿sí? Porque si yo tendría que abordar todo, no me daría ni el tiempo, ni el tiempo para trabajarte en consultorio, ni el tiempo yo para formarme en todas esas cosas que tendría que ocuparme, ¿sí? Entonces es importante, vuelvo a repetir, el trabajo interdisciplinario. Esto de, poder detectar qué necesita el paciente para poder derivar, ¿sí? Que es también una forma de acompañar a ese paciente. Sin duda. Ahora, por lo que vos describís, me imagino entonces que los hombres también pueden ser pacientes. Totalmente, ¿sí? Los hombres tienen también suelo pélvico y sufren muchísimo también de lo que es incontinencia y de lo que es dolor pélvico, ¿sí? La incontinencia muchas veces la tienen asociadas a un postquirúrgico de próstata, cuando le sacan la próstata. Ahí aparece la incontinencia, que la trabajamos, y el dolor pélvico muchas veces pasa, no siempre, pero muchas veces, cuando hay una disfunción a nivel eréctil, ¿sí? El paciente le cuesta sostener una erección, por ejemplo, entonces ¿qué? Hace una fuerza extraordinaria y empieza a tensionar toda la musculatura, ¿sí? Después obviamente hay otros factores y otras causas, pero es muy común. Pero eso se puede trabajar Totalmente. Y se afloja. Totalmente. Sí, sí. A mí me parece fascinante y estoy segura que la gente que está escuchando está pensando lo mismo. La vida de la mujer, ¿no? Entre la menarca, el embarazo, la perimenopausia, la menopausia, bueno, sí, tremendo. Pero es un desafío extra, porque ahora que estamos hablando de los varones, vos decís, bueno, en general pasa esto, cuando finalmente se operan de próstata, que en general ya es como a los 70, o cuando tienen un tema más como específico de eréctil.
la mujer es una paciente más frecuente, como más delicada. Hay como mujeres tenemos que entender que en los determinados estadios de nuestra vida tenemos que estar atentas a distintas cosas que, por un lado, como decís vos, van a ir sucediendo y son como inevitables, pero que por el otro tenemos manera de ir sopesando y revirtiendo de a poquito. Es mucho más frecuente en la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos factores que nos influyen mucho más en la mujer. La menopausia, ¿sí? Los embarazos. Entonces, obviamente que la mujer tiene una predisposición mayor a sufrir alguna disfunción en esta zona, ¿sí? Lo que no quita que el hombre también pueda sufrirla. Pero, por ejemplo, en mi experiencia, yo de 95 mujeres, ¿sí? El resto, 5% son hombres. Entonces, es muy poquita, ¿sí? Todavía la cantidad de hombres. Primero que consultan, porque también hay una también realidad. hay que ver si se animan a consultar, ¿no? Y si encuentran una respuesta a esa consulta. Claro. ¿Sí? Por lo general, el hombre cuando llega totalmente desesperado, desahuciado, porque ha pasado por un montón de médicos, de intervenciones, ¿sí? Y no ha tenido respuesta. Y es como que de última a alguien se le ocurre que puede ser que la kinesiología ayude, ¿sí? Entonces, nos paremos en que esta especialidad es muy nueva y es más conocida, ¿sí? En cuanto a la mujer, ¿sí? Entonces el hombre ahí todavía queda, bueno, en una que tengan un poco de desventaja, sí. ¿No? No, bueno, pero se van a ir animando. Tal cual. A medida que vean que... Y también pasa que hay muchas profesionales que tampoco se animan a atender hombres, esa es la realidad. Entonces, bueno, está ahí avanzando de a poquito, pero sí, eso pasa. Ahora, yo me acuerdo cuando la entrevisté a Majo Araujo, ¿no? A la ginecóloga, cuando hablábamos de los productos de Vulvicare y qué sé yo, cuando ella dijo el primer producto que surgió fue el lubricante y fue en función de un poco la demanda en consultorio de las pacientes, yo inmediatamente pensé en mujeres más grandes, pero ella me dijo no, hay chicas jóvenes que justamente en sus primeras relaciones el miedo, los nervios, qué sé yo, hacen como que la penetración se vuelva como imposible o muy difícil o dolorosa o lo que sea. ¿Vos también ves eso? ¿Hay un tema de edad o no? ¿Hay etapas de la vida en las que son más claves? ¿Habría ejercicios que tendrían que enseñar, ponerle en la escuela cuando están hablando de educación sexual, que vendrían bien a varones y a mujeres? Porque digo, esto tiene que empezar a cambiar en un punto para que no sea ni una especialidad perdida que se estudia después de recibir una carrera entera y que empieza a educar a la gente, porque es lo mismo, cuanto más interés haya, también probablemente más especialistas después se terminen formando, como eso que decías, en una charla de 800 alumnos no van a venir 3, van a venir más porque van a entender que ahí como es un espacio el que hay que desarrollar. Totalmente. La edad es un tema, sí, predispone, o sea, hay mayor predisposición a sufrir alguna disfunción con el paso de los años, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la menopausia, el cese hormonal, ¿sí? La falta de estrógenos, obviamente predispone a que esta musculatura empiece a perder o fuerza o elasticidad o flexibilidad. Pero así como todo el resto del cuerpo. Totalmente. Como los bíceps, como el glúteo, lo que sea. Por eso, hay una mayor frecuencia, ¿sí? Avanzada la edad. Sí. Pero la realidad es que no quita que una chica de 18 años, ¿sí? Pueda tener alguna disfunción. Marco 18 años porque yo no hago pediatría, pero hay también disfunciones a nivel pediátrico, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de edad. Sí es una cuestión de cultura, de miedos, de antecedentes, ¿sí? Entonces, nada, puede ser que una chica de 18 años tenga o incontinencia o alguna disfunción a nivel sexual, ¿sí? Que de hecho, una de las disfunciones, que es el vaginismo que nombré hoy al principio, el vaginismo puede ser primario o secundario, es decir, puede que nunca logres la penetración, nunca hayas logrado, la penetración, o puede que tenías una vida sexual activa, sin problemas, pasa determinado, ¿sí? Acontecimiento y aparece ahí la imposibilidad, ¿sí? Entonces, en este vaginismo primario, son chicas que comienzan a querer tener relaciones sexuales con penetración y ahí se topan con la imposibilidad, ¿sí? Entonces, no tiene que ver mucho con la edad. Lo podemos encontrar en cualquier... Y ahí eso en general se trabaja... De la misma manera, sí, totalmente. Uh-huh.
como te decía, son procesos largos, cuesta, pero sí, se ven muy buenos resultados. Qué bueno. Qué bueno que volviste a la kinesiología. Lo mismo digo. Y sí, porque encontraste tu propósito. Totalmente. Vos sabés que, bueno, ahora estos días pensando un poco, ¿viste? En mi camino un poco, digo, qué bien igual todo lo que me fue pasando, porque nada, me trae hoy donde estoy. Sí, claro. Si hay algo que siento es que disfruto muchísimo de lo que hago. Soy muy afortunada. Porque nada, o sea, tengo ganas de estar en mi consultorio, de ver a mis pacientes. Realmente es algo que para mí es muy gratificante. Coincido. Y yo soy una afortunada de haberte conocido y nada, creo que a todo el mundo le va a encantar esto. ¿Hay algo que no te pregunté que era importante decir? Creo que pasamos por todas las temáticas. Gracias, Melis, es una genia, me encanta. Buenas, estoy pasando para agradecer el apoyo y la escucha de las decenas de miles de personas que mes a mes escuchan No Ordinary People. Y también contarles que analizando y viendo esos números me di cuenta de que casi el 70% de las personas que escucha el pod no está suscripta en ninguna de las plataformas de escucha, ni en Spotify, ni en Apple Pod, ni en Spreaker, ni en ningún lado. Y yo pensaba como, además de que me sirve que me ayuden a crecer juntos, pensaba que parte de generar nuevos hábitos es comprometerse con ellos, ¿no? Y que simplemente de repente apretando el botón suscribirse, uno está comprometiéndose con el hábito de una escucha de un contenido que le interesa, porque claramente al estar suscripto después te aparece ese pop-up diciendo cuando hay un episodio nuevo. Así que bueno, quería dejar ese pensamiento, invitarlas a que se suscriban y que sigan escuchando el podcast y que sigan ayudándonos a crecer y que lo hagamos juntos. Besos.